Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica nos ayuda a vivir con mayor claridad, propósito y virtud. Soy Alberto Treviño y yo quiero hablarte de un acto silencioso, profundamente humano, a veces incómodo, pero absolutamente liberador: el perdón. Porque no hay mayor victoria interior que soltar lo que duele, sin dejar, sin dejar que nos defina. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. Durante años adopté ciertos patrones, te lo he platicado, como si fueran parte de mí. Uno de ellos, quizás el más difícil de romper, fue el orgullo. Ese orgullo que lo alimenta el ego, ese gran ego que nos habla al oído, ese orgullo que me hacía interpretar cualquier cosa como ataque. No sé si te ha pasado, ¿no? Que escuchas algo y te pones el saco, ¿no? Que me empujaba a cerrar el corazón, a poner barreras, a vivir a la defensiva completamente, ¿no? Cada herida no hablada, porque las heridas es eso, contienes, ¿no? Se volvían un resentimiento acumulado. Y lo más irónico es que la mayoría de las personas por las que sentía yo el rencor ni siquiera sabían lo que yo cargaba. No recordaban ni siquiera el momento que yo sentí el dolor, y ese dolor lo hice mío. En esa lista estaban, pues, a veces mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis exparejas, ex socios. Todos tenían una parte no resuelta en mi historia. Y yo, sin saberlo, me estaba envenenando lentamente con ese dolor que yo no había liberado, no lo liberaba. Es como si, esto lo leí hace poco, es como si yo me tomara el veneno y me siento a esperar a que a ti te haga daño, ¿no? Imagínate eso, pues tú te estás tragando todo ese resentimiento y pensando que a la persona a la que le tienes ese resentimiento se va a sentir mal. Ellos ni cuenta se dan. Y no fue así, no, hasta que la vida me sacudió, que me dio un gran golpe cuando perdí a alguien que yo amaba profundamente, que comprendí que el tiempo no perdona. Lo que tú no te atreves a soltar, el tiempo no lo perdona, porque la gente va y viene, la gente se va, no siempre van a estar aquí contigo. Ese duelo me obligó a mirar hacia adentro, a dejar de buscar culpables como siempre y empezar a preguntarme: ¿qué estoy esperando yo? ¿Qué estoy esperando yo para perdonar? ¿Y a quién estoy yo castigando realmente al no hacerlo, al no perdonar? Según yo, ¿no? Castigando, que ni cuenta se da. El día que decidí perdonar por primera vez, lo recuerdo perfectamente, no fue algo que se notara desde afuera, no. Fue muy íntimo, silencioso, pero brutalmente claro. Sentí como si me quitaran un costal de piedras que llevaba en la espalda cargando así desde años, ¿no? Y entendí algo esencial. El perdón no libera al otro, no libera a la persona con la que tú tienes el resentimiento y lo estás perdonando. Me libera a mí. Me libera a mí, no borra lo que pasó, eso que te quede claro, no justifica tampoco lo que pasó, pero sí me permite dejar de vivir prisionero del pasado, de ese pasado que me perturba, que me deprime y que no puedo cambiar. En lo personal te comparto que durante muchos años me convertí en una especie de esponja emocional. No todo lo que me caía como una esponjita, ¿no? Vas acumulando y acumulando. Iba por la vida absorbiendo sentimientos, creencias, actitudes, heridas, acumulando cicatrices que nunca me detuve a sanar, esas cicatrices que te quedan ahí y que no sanan, ¿no? Cargaba con lo que cada persona
me había dicho o me había hecho, guardando rencores como si fuera una forma de justicia, ¿no? Ese rencor que tengo por alguien y era justicia para mí. Veía con resentimiento a quienes me habían lastimado, convencido de que sabían perfectamente lo que yo estaba sintiendo. Pero la verdad es que ellos seguían su vida. Y lo único que se quedaba atorado era yo. Ellos seguían su vida. Ellos ni me hacían en el planeta y yo seguía atorado con ese resentimiento. Fui yo, sin duda, ¿no?, quien pasó malos ratos, quien repitió las escenas en mi cabeza una y otra vez, quien permitió que esas heridas se convirtieran en parte de mi identidad. Ya las veías, las heridas esas y el resentimiento lo sentía ya como parte de mí. Y lo más importante, fui yo quien no asumió la responsabilidad. Yo era el culpable de este tema. Y no fue hasta que desarrollé la conciencia suficiente que entendí una de las verdades más liberadoras que hay. El perdón no es un regalo para el otro, es una liberación, es un regalo para mí que me libera de ese resentimiento, de esas cosas que voy acumulando y guardando. Perdonar es uno de los actos más nobles y valientes que un ser humano, te puede ofrecer. Puede ofrecer. Y funciona al revés, ¿eh? Yo estaba muy confundido, funciona al revés de como yo lo había entendido originalmente. No se trata de absolver a alguien por lo que hizo, sino soltar lo que me ata a mí, a ese dolor. Hoy con humildad puedo decir que perdoné a mis padres por sus ausencias, a mis hermanos por esos silencios que a veces me atormentaban, a mis amigos, a mis exparejas por sus finales sin explicación. Incluso perdoné a quienes nunca, jamás me pidieron perdón a mí. Y no lo hice por ellos, créeme, no lo hago por ellos, lo hice por mí cuando ya lo entendí, porque precisamente eso entendí, que no podía construir una vida en paz si seguía sosteniendo una guerra, pero dentro de mí. La guerra estaba dentro de mí. No perdonar era como cargar una cadena oxidada que no me deja avanzar. Perdonar fue elegir vivir más ligero. Pero te lo digo, más consciente, más libre. Desde entonces me hago responsable de mis actos. Ya no le asumo la responsabilidad a nadie más, me asumo la responsabilidad yo, de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que a mí me corresponde y de lo que yo tengo control. Pues muy bien, ahora pasamos a la parte estoica. ¿Qué piensan los estoicos? Desde la mirada estoica, no son los hechos lo que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. El gran Epicteto, el filósofo Epicteto, nos decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos nosotros acerca de ello. Cada quien, cuando alguien nos hiere, tendemos a personalizar su acción. O sea, alguien te ofende, te hiere, lo personalizas como que lo hizo para ti. Pero desde la filosofía estoica comprendemos que cada persona actúa conforme a su entendimiento, a su carácter, a sus heridas y a su nivel de conciencia. No todos tenemos la misma conciencia. Todo hombre se comporta como puede, no como tú esperas que lo haga. ¿Quién soy yo para juzgar a otro por no saber actuar mejor si yo mismo tantas veces me he equivocado? Marco Aurelio lo expresaba con mucha claridad. Cuando te despiertes con resentimiento hacia alguien, recuerda que los seres humanos no hacen el mal por maldad, sino por ignorancia. Te lo repito, cuando te despiertes con un resentimiento hacia alguien, recuerda que los seres humanos no hacen el mal por maldad, sino por ignorancia. El verdadero poder está en reconocer que lo único que está bajo mi control son mis pensamientos, mis juicios y mis decisiones. Mi libertad radica precisamente en cómo elegir responder a eso que suponemos que es una ofensa, ¿no? Y aquí es donde aparece la virtud estoica.
No, no la virtud fingida del que aparenta superioridad moral, no te voy a perdonar, no, sino la auténtica virtud del que decide, pero decide vivir sin rencor. Porque perdonar es un acto de autodominio, no tiene nada que ver la otra persona. Es practicar la compasión, no como una concesión, sino como una convicción tuya. Es elegir la libertad interior por encima, por encima del resentimiento, de la prisión del resentimiento. Séneca lo decía también y lo escribió: perdonar a los que nos ofenden es señal de un alma grande. Perdonar a los que nos ofenden es señal de alma grande. El perdón no es una debilidad, para que no lo veas de esa manera. Es una forma superior de fortaleza. El perdonar te libera. Es una forma superior de fortaleza. Pues con esto terminamos el aporte estoico y hoy vamos a pasar a lo que son las recomendaciones literarias y cinematográficas, esas que me gustan tanto compartir contigo. Hoy el libro se llama El perdón radical y fíjate que está bien interesante este libro porque habla de un tipo de perdón un poquito diferente, de Colin Tipping. El perdón radical de Colin Tipping. Y él habla, este libro va más allá de un perdón tradicional, como te decía, propone una visión transformadora, no solo perdonar lo que te hicieron, sino comprender que todo tiene un propósito para evolucionar personalmente. Fíjate que hay una semillita ahí de un beneficio en lo que tú creías que era solamente el resentimiento. A través de historias reales, herramientas prácticas y una mirada espiritual profunda, nos invita a dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y recuperar nuestro poder interior, esa paz interior. Y la película se llama The Railway Man, ese del 2013, The Railway Man. El hombre de las vías de tren, ¿no? Basada en una historia real de Eric Lomax. Él fue un soldado británico torturado durante la Segunda Guerra Mundial, que años después decide enfrentar al captor, aquel que lo había lastimado, y perdonarlo. Una historia pues muy conmovedora y potente sobre cómo el perdón puede surgir incluso de las heridas, pero de las heridas más profundas. Te la recomiendo entonces esta película, búscala en las plataformas, tanto el libro como la película. Ahora sí pasamos a la reflexión final y el llamado a la acción. Esto siempre me deja pensando, por eso te lo quiero dar y compartir despacio. Si hoy cargas heridas del pasado, te invito a que no esperes una disculpa para sanar. El perdón no necesita testigos, solo necesita verdad. Pero ¿sabes qué? Tu verdad. No puedes cambiar lo que los otros hicieron, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Y en esa elección muy personal se encuentra tu fuerza más grande, tu libertad más profunda, pero sobre todo tu paz más real. Perdona a quien actuó desde su ignorancia, desde su herida, desde su miedo. No porque lo merezca, porque a veces no lo merecen, sino porque tú mereces dejar de sufrir. Perdona a quien te falló, perdona a quien no supo quedarse, perdona incluso a quien nunca te pidió perdón. Y no olvides lo más difícil, pero también lo más necesario. Perdónate a ti. Hay veces que tenemos que hacer esa autoevaluación, conocernos, aceptarnos y sobre todo perdonarnos por no haber soltado antes, por no haber sabido cómo, por haberte quedado demasiado tiempo cargando lo que no era tuyo. El rencor es una prisión construida, pero con tus propias manos. El perdón es esa llave que solo tú puedes girar, solo tú lo puedes hacer. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, porque mereces vivir ligero, porque mereces vivir en paz, porque mereces vivir.
Bueno, esto fue Los Cabos Estoico. Gracias por acompañarme en este viaje interior, ¿no? Porque me gusta hacer este tipo de viajes. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite soltar el pasado para volver a respirar en paz. Tal vez el perdón que aún no llega empiece con esta conversación que tú puedes tener con alguien más. Bueno, pues te invito a que te suscribas a nuestras plataformas de Los Cabos Estoico. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Me encanta que nos lleguen esos mensajes. Me encanta saber que hay más gente que se involucra precisamente en el estoicismo, porque al final del día esta filosofía es práctica. El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de todo lo que leemos, de todo lo que compartimos, si no lo ponemos en práctica, no se convierte en sabiduría. Es solamente como conocimiento acumulado, como si vieras una biblioteca, la cual está llena de libros antiguos, pero si tú no los lees y lo pones en práctica, ese conocimiento se queda ahí, igual en tu cabeza, igual en tu mente. Ese conocimiento, esa lectura, si no la ponemos en práctica, decían los estoicos, no se convierte en sabiduría. Bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.